entonces a la charla Los deseos del corazón. Y quisimos repetir esta charla que ya la habíamos dado el año pasado, porque nos parece que vamos a apagar todos los micrófonos en lo posible, así podemos escuchar y no se acopla. Les decía que esta charla es interesante porque es un poco la base de cómo surgen nuestras emociones, nuestras conductas, y a veces decimos, pero ¿por qué yo reacciono así? ¿Por qué soy así? Entonces, nos gustaría que estén atentos, y que se queden un poquito más hasta el final, porque por ahí les va a resultar confuso, les va a resultar raro, y van a decir, pero ¿qué es esto que me están diciendo? La verdad que nunca lo escuché. Bueno, para eso es esa charla, para llevar luz a donde tiene que haber. Entonces, primero contarles que somos seres trifuncionales. Las personas que ya estuvieron la otra clase, la clase del año pasado, se van a acordar. ¿Y qué quiere decir esto? Que somos espíritu, alma y cuerpo. Somos todo eso, no es que tenemos un alma que está dentro nuestra, no, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces, nos han enseñado que todo lo que existe tiene un lugar. A ver, yo veo un micrófono prendido, lo voy a silenciar. A nadie. Ahí está. Hay varios que están aquí sentidos. Bueno, ahora sí continuamos. Entonces, nos han enseñado que todo lo que existe tiene un lugar. Entonces decimos, ¿y dónde estará el alma? ¿Y dónde estará el espíritu? Bueno, en realidad hoy no vamos a hablar del lugar porque no hay un acuerdo que dónde está, dónde se ubica el alma, dónde se ubica el espíritu. Sí, lo que podemos decir y asegurar es que somos creación de Dios y que Dios no hace nada al azar, que Dios no hace nada sin propósito, nada vano. Entonces, ¿pero qué es vanidad? Lo vano o la vanidad es una cosa vacía, sin sustancia, una cosa hueca. Y vamos a ver las funciones. Entonces, si decimos que somos seres trifuncionales, vamos a ver las funciones. Tenemos tres partes: el espíritu, como dijimos, el alma y el cuerpo. En el espíritu tenemos, a ver, yo quería compartirles, a ver si puedo compartirles. Déjenme un minuto. Acá. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Sí, ¿no? ¿Se puede ver? ¿Sami? ¿Se puede ver? Sí, 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 se puede ver. Buenísimo. Entonces, en el espíritu tenemos la comunión, la percepción y la conciencia. En el alma tenemos las emociones, las creencias y la voluntad. Ahora vamos a hablar de cada uno. Entonces, si vamos al espíritu, decimos, ¿pero qué es la comunión? Es establecer una íntima relación con el Espíritu Santo. ¿Y qué es la percepción del Espíritu? Es que a vos te dice lo que está pasando. ¿Viste cuando por ahí vas a un lugar y hay algo que no te gusta, que no te cierra? Estoy dejando entrar a alguien. Y vos, o llegás a una casa, por ejemplo, y hay como, le llaman ahora también una vibra rara. Es como que no te sentís cómoda. O como conoces una persona y dices, esta no me cierra esta persona, y algo que no me cae bien. Bueno, esa es la percepción del espíritu. Y después tenemos la conciencia, que también es parte del espíritu.
y es la que da conocimiento mental de lo que está pasando. Y está íntimamente relacionada con las creencias, que ya vamos a ver que están en el alma. ¿Se acuerdan? Bueno, para las personas nuevas le vamos a hacer un repaso general de que las creencias, ¿de dónde venían las emociones? Venían de las creencias, son las que generan las emociones. Entonces, si yo pienso, si yo creo, por esto de las creencias, si yo creo que algo malo va a venir, me genera miedo. Si yo creo que algo injusto me hicieron, eso me va a producir ira. Y volvemos a la creencia y la emoción, la relación. Y si crees que algo perdiste, algo fundamental para tu vida, y vas a sentir tristeza, la emoción de la tristeza. Entonces, podemos decir en general que las creencias generan las emociones. Yo estoy creyendo algo, creyendo que me hizo esto a propósito, entonces me voy a enojar, como decíamos recién. Entonces, las emociones no se generan por lo que me sucede. Vamos a dar otro ejemplo. Yo estaba por preparar la clase y se me cayó el café encima. Y me sucedió eso. Ese es el acontecimiento, pero no se genera mi bronca o mi tristeza por lo que sucedió, sino por lo que yo estoy creyendo. Uy, qué lástima, se arruinó mi ropa, o uy, qué lástima que tenía poco tiempo, entonces tristeza o enojo, pero ¿cómo hago esto? Y entonces me enojo conmigo misma. Por lo tanto, si yo cambio la forma en que valoro eso acontecido, esos acontecimientos, va a cambiar mi forma de la emoción. O sea, ya capaz que no siento enojo, digo, bueno, ya está, me lo saco, me pongo otro. Porque así reaccionamos. Algunos reaccionan de una manera, otros de otra. Y decís, pero ¿por qué? Otro ámbito del alma es la voluntad. Y esta puede ser independiente a las emociones y también independiente a las creencias. Se maneja sola. Así como también puede influir. Un ejemplo que les puedo dar es esto. Se me cruzó un auto, yo voy manejando y me dan ganas de ir y no sé, darle un bollo al hombre, pegarle. Porque me produjo enojo. Pero voluntariamente, la voluntad, decido no pegarle o no decirle malas palabras. Entonces es independiente a lo que estoy sintiendo. Mi emoción me dice anda y pegale, pero mi voluntad, yo decido, o sea, por mi voluntad, o decido por mi voluntad, sí, darle una y no me importa irme con la policía, que me agarren. Entonces, la voluntad es independiente o puede digamos, ocasionar que llegue a un acto. Y después tenemos el cuerpo, que como les mostraba, el cuerpo consta de los órganos internos, de la sensopercepción y de los músculos. Entonces, es el que nos lleva a ejecutar en el ámbito físico, en lo natural, las acciones, las conductas. Deseo comerme un helado, entonces, ¿qué hago? Utilizo mis músculos, mis piernas, para ir y tomar el helado, la sensopercepción, el gusto, los sentidos, lo veo, lo disfruto. Eso en el cuerpo. Entonces, Sami, sí, por ahí Sí, querías hilar algo. sí, quería contarle, como esta charla es más que todo sobre el deseo de corazón, Mar explicó sobre lo que sucede en el alma, que habla sobre las emociones, las creencias y la voluntad. Bueno, ese es el punto importante en lo que nosotros vamos a trabajar durante todo el año. ¿Por qué? Porque nosotros, como nuestro creador, nos hizo dependiente de él. Cuando Adán y Eva fueron sacados del Edén, toda esa seguridad
o el amor, o todo lo que ellos tenían con Dios, se desconectó. Y bueno, entonces ahí surgieron los deseos del corazón, que es gracias a esos deseos hay comportamiento, es el trasfondo de los comportamientos de las creencias profundas, que uno no lo puede identificar. Por eso, nuestro corazón tiene 4 necesidades, que es lo que vamos a explicar ahora. Esas necesidades es un estado del alma, es lo que el alma busca volver al diseño original, a lo que fue antes en el Edén. Todos necesitamos del amor, todos necesitamos seguridad, todos necesitamos identidad y propósito. Es muy importante el ser humano porque eso te impulsa a la voluntad, como hablaba Mar. Y estas 4 necesidades fue creado justamente para conectarnos con el Creador. Cuando esas áreas del corazón están cubiertas, el alma siente paz. Pero cuando hay falta de algunas de esas necesidades, aparece el vacío, como hablaba Mar. Y ese vacío puede transformarse en deseo. Y el deseo es una forma distorsionada de la necesidad. Mientras la necesidad te orienta a la plenitud, el deseo te empuja a satisfacciones momentáneas. Por ejemplo, vos querés escapar de un problema y buscas deseos momentáneos. Te doy un ejemplo típico, natural que tenemos el hombre. Cuando vos estudias para rendir un examen, haces cosas que nunca hacen en todo tu día. Por ejemplo, te pones a limpiar, te pones a limar las uñas, te pones... Yo digo un ejemplo tonto que nos pasa a muchas personas, pero es así, el corazón es como que busca siempre tapar esa necesidad. Por ejemplo, yo no es que necesito una casa grande, necesito sentirme seguro. No es que necesito que todos me admiren o me alienten, necesito sentirme amado. No necesito tenerlo todo, necesito saber quién soy, para qué estoy. Y esto nos pasa a mucha gente. Es muy común ese sentimiento de ¿para qué estoy? Cuando el espíritu gobierna sobre el alma, en este sentido, Cristo mismo, el que cubre todos esos deseos, las necesidades se ordenan. Y cuando el alma, heridas o las emociones por las mismas heridas que surgen, toman el control, los deseos nos confunden y terminamos agotados, buscando afuera lo que no puede llenarse en ese vacío. Y otra de las cosas importantes, nosotros necesitamos, digamos, el corazón necesita 4 elementos. Tenemos el amor, la seguridad, el propósito y la identidad. Bueno, el amor, el ambiente original del amor, si nos sentimos amados, el espíritu puede respirar, es como que nos sentimos tranquilos. Cuando el alma vive en el amor, no compite, no teme, no necesita aparentar. Pero cuando hay falta de amor, el alma se desconecta con ese espíritu y empieza a gobernar. El alma gobierna más que el espíritu del hombre, ¿no? Entonces aparecen esas falsas necesidades en la búsqueda de reconocimiento, en la comparación, la envidia, la dependencia emocional o el perfeccionismo. Son los 2 extremos, el evitativo y ¿cuál era el otro más? No me acuerdo. Evitativo y, bueno, es lo mismo, dependencia o perfeccionismo, que se hablan en la psicología. Luego la seguridad. La seguridad, después del amor, es la segunda necesidad importante, es esencial del diseño original. Del ser, o sea, el humano necesitamos tener una seguridad, nos movemos en base a la seguridad. Cuando el amor está presente, la seguridad surge. Por eso están todos conectados. Porque quien se siente amado vive seguro. La seguridad no depende de tener todo bajo control, sino de confiar en qué estamos sostenidos, incluso cuando nada parece estable.
¿Viste esas personas que tienen millones de problemas y vos lo ves re tranquilo, en el medio de caos, con esa paz, y vos decís, ¿cómo hace? Justamente esa persona tiene esa seguridad intacta. La pérdida de esa sensación, que creo que a muchos nos pasa, nos lleva a buscar la seguridad en lo externo. Por ejemplo, controlando todo lo que está a tu alcance. En el dinero, por ejemplo, el querer tener más, el guardar, guardar, guardar por las dudas, esas personas ansiosas, por ejemplo, en las parejas, en la imagen cuando te obsesionas con el cuerpo, en la rutina, pero cuando más intentamos controlarlo todo, más ansiedad sentimos, porque la seguridad que depende del entorno nunca es suficiente. El miedo pasa a ser el timón y la mente se llena de pensamiento de amenazas. Recuperar la seguridad, sí, podremos decir, es volver a confiar. Y en este caso, confiar en Cristo, que Él es todo. Y después tenemos la identidad, el saber quién soy, de dónde vengo. Cuando el ser humano experimenta el amor y se siente seguro, naturalmente aparece la tercera necesidad original, que es la identidad. Primero, me siento amado, luego me siento protegido, y entonces puedo construir quién soy, puedo construir hacia dónde voy. Y no es lo mismo estudiar, por ejemplo, no es lo mismo estudiar una carrera para tener plata el día de mañana que estudiar que la carrera sea el propósito de cumplir de lo que a vos te identifica. Por ejemplo, yo nací para dar y va a ayudar a los jóvenes. Te metes en un lugar donde está el hogar de niños. Bueno, yo no voy a estudiar una carrera para tener más dinero. Voy a estudiar trabajo social para saber cómo poder ayudar a esos niños. O sea, es como para cumplir el propósito. No sé si me entiende o no sé si me explico bien, pero bueno. La identidad no se construye desde lo que hacemos. No somos por lo que hacemos. No somos por lo que me veo, no somos por lo que tenemos. Somos hijos, esa sería la palabra. Somos hijos del Creador y somos más que lo que hacemos o lo que tenemos. No nace del entorno o las etiquetas. Eso explica por qué hay muchas personas que viven dependientes de las opiniones de ajenas, por ejemplo. Porque las redes sociales se convierten en una vitrina de validación. Literalmente es así. Mostramos lo que hacemos, lo que compramos, lo que logramos, pero pocas veces mostramos quiénes somos. Porque cuando se pierde esa identidad interior, esa identidad o el no reconocimiento, aparece la necesidad de ser visto. Y queremos que alguien nos confirme si existimos o que valemos, o si somos suficientes. Y esto es tan importante porque justamente nos han robado tanto de la identidad justamente para desconectarnos del Padre, porque si vos entendés que sos hijo de un rey que te provee, que te cuida, que te sana, estamos muy seguros y eso a veces a la gente le cuesta o mucho nos cuesta, a mí me costó entenderlo, pero porque pasa que no entendemos el amor que viene desde Él. Y después viene el propósito. El propósito es la última de las 4 necesidades originales, bueno, originales le digo para que me entiendan, que representa la manifestación visible del alma ordenada. Es el momento en que el amor, la seguridad, la identidad se traduce a la acción y una dirección, tiene un norte, un sentido en la vida. Y ese diseño original es lo del huerto, de lo que hablamos. Dentro del huerto teníamos un padre, no trabajabas. El propósito no era sobrevivir para lograr metas, sino reflejaba lo que uno era, que estar con el padre, hablar con él. No trabajaba para tener valor, actuaba desde el valor que ya tenía. Eso es diferente. Hoy, en cambio, hay muchas personas que viven confundiendo el propósito con el éxito. Es tan común eso. La vocación, la productividad. Vos le preguntás a una persona, ¿y cuál es el propósito de tu existencia? Y tener una familia, tener hijos. Y cuando ya tenés la familia y tenés hijos, ¿qué pasa ahí?
cuando los hijos se van, cuando ya cumpliste meta. ¿Me explico? No se trata de lo que hago, sino de dónde lo hago. Y en la vida, cuando no hay propósito, gastamos energía en lo superficial y sentimos un vacío constante porque no hay dirección, la plenitud se vuelve inalcanzable. Recuperar el propósito implica reconectarnos con el Creador, como le he explicado anteriormente, entender que nada es casualidad, que cada talento, cada herida, cada encuentro tiene una función dentro de una historia más grande. Porque vivir con propósito significa tener un eje que te orienta los pensamientos, las emociones, da sentido a lo que sufrimos. Esto se ha escuchado mucho, por ejemplo, yo diría que le dieron mala fama a Jesús porque cuando dicen, bueno, vos vení porque el Señor te va a calmar, no vas a sufrir más. Mentira, nosotros vamos a seguir sufriendo. En la palabra dice que vamos a seguir viviendo aflicciones, pero ¿de dónde vamos a vivir esas aflicciones? ¿Desde la inseguridad o con un propósito? Los sufrimientos teniendo al Creador es desde el propósito. Por eso da sentido al sufrimiento. Transforma la adversidad en aprendizaje, convierte la vida en una misión y no en una carrera que cumplir. Vivir con propósito es pasar desde ¿por qué me sucede esto? Al ¿para qué me pasa esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Eh, Mar, ¿querés agregar algo, amiga? Un poquito para resumir, entonces fuimos creados en un ambiente seguro, en un ambiente que nos daba paz, que como dices, a mí no necesitamos nada, estábamos plenos. Entonces, no teníamos necesidad de buscar amor, de buscar seguridad, porque ya teníamos todo ahí. Cuando salimos de ese ambiente, entonces se produce como una perforación en ese blindaje que Dios nos había proveído. ¿Mm? O para explicarlo con otras palabras. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que se llama el trauma. ¿Mm? Cuando somos pequeños, de los 9 días hasta los 25 años aproximadamente, se desarrolla el sistema nervioso. Ahí nos vamos desarrollando. ¿Y qué pasa? Si hay algún trauma, algo que nos afecte de una manera dolorosa en la primera etapa de vida, entre los 0 y los 5 años, los niños son pura emoción, entonces no analizan, directamente queda sellado, queda marcado esa psiquis. ¿Y qué pasa? El trauma. ¿Qué es trauma? Eso le quería explicar. El trauma etimológicamente es esa herida, esa perforación, que como decía, se da en el blindaje que Dios nos había dado. Entonces queda como fisurado, y entonces empezamos a, a sentir angustia, y a veces esa angustia por no ser amados, porque por ejemplo tuvimos padres que no nos brindaron esa seguridad, ese amor, ese afecto, entonces vivíamos en constante angustia, y esa angustia que provocaba eh, o sea, estar en alerta, estar constantemente tratando de sobrevivir, de cuidarnos. Entonces ya se perdió el amor, entonces se pierde la seguridad y es una cadena. Entonces ya ni me fijo quién soy, para qué estoy, o sea, me estoy tratando de sobrevivir. ¿Cuántas veces lo podemos ver incluso seguramente ustedes tienen historias semejantes que han vivido situaciones muy feas, que por eso hoy tienen que estar acá tratando de entender por qué actúo, como empezábamos hablando. Entonces, tenemos que saber que el saberse amados
no es algo intelectual, no es que uno le dice te amo y ya está, y ya queda como un sello. En realidad eso se va desarrollando, como decimos, con el ambiente donde uno se desarrolla, valga la redundancia, donde se maneja el ámbito del niño. Y si el ámbito del niño no es favorable, si el ámbito del niño es violento, es agresivo, es abusador, y bueno, seguramente ese niño va a estar en alerta y va a vivir en ansiedad, porque acuérdense que la ansiedad es esto de estar alerta, de tener el control de todo, porque si no algo malo va a suceder, la incertidumbre de lo que viene. Y ahí se van generando, como decía Sami, estas necesidades, que en realidad queremos, dice que la necesidad es buscar algo que me falta, y lo que me está faltando es el diseño original en el cual fuimos creados. Y lo mezclamos tratando de autosalvarnos, de autorredimirnos, o directamente la mente lo anula y lo manda al fondo, que lo que no expliqué fueron los de las creencias profundas. ¿Se acuerdan? Ya algunos lo han visto, que tenemos 3 niveles de pensamientos. El nivel superficial, que es esto, de que yo soy consciente, de que estoy frente a una pantalla con un montón de gente hermosa, que los veo a cada uno, que estoy moviendo mis manos. Eso es lo superficial, la ropa que he visto, en el lugar donde estoy. Eso es el pensamiento superficial. Pero tenemos 3 niveles. Después está el intermedio, y esto es para que se puedan entender las conductas nuestras. Por eso que se lo planteamos. El intermedio es esto de toda la información almacenada, que pueden ser recuerdos espontáneos. Por ejemplo, veo esta virome, ay, sí, esta me la regaló tal persona, uy, qué lindos recuerdos cuando me la regaló, bueno, y me pongo a pensar. O este buzo, uy, qué lindo cuando mi hijo me lo regaló, bueno, y me acuerdo espontáneamente. Lo tenía guardado, pero si no lo veo al buzo, tal vez no me acuerdo. Y la evocación es cuando yo voluntariamente le digo, por ejemplo, a Gladys, ¿te acordás de las veces que te reuniste a festejar tu cumpleaños en el quincho? Y sí, ay, ahí va a venir recuerdos lindos. Ah, sí, bueno, y cuando ¿te acordás cuando se me cayó la torta en el auto? ¿Te acordás? Bueno, entonces eso es un recuerdo que ella no tenía consciente, pero que lo evoca. Entonces en este momento sí se le vino a la mente cómo yo recogí la torta del auto. Entonces tenemos el intermedio. Y el profundo, chicas, chicos, es estas creencias profundas que son las que rigen esas son las que nos tenemos que estar más atentos. Es las que rigen nuestra realidad. Es por la que nosotros nos movemos. ¿Por qué? Porque decimos que están muy conectadas las creencias profundas con la realidad en que vive el espíritu. Pero ¿cómo es esto? Y por ejemplo les digo, una persona que tiene pánico, que tiene ataques de pánico, ¿qué pasa? Empieza a tener taquicardia, se le agita la respiración, siente una opresión en el pecho, que más de uno de ustedes yo sé que les ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, tranquila, tranquila, no pasa nada, no te vas a morir, no te estás volviendo loco, está todo bien, no ves que no pasa nada. Y por más que yo le digo todo eso, la persona sigue con temor, con miedo, incluso a morirse. Y se paraliza y te empieza a temblar, de todo les pasa. Pero lo que yo le estoy dando es una información, si vamos a los pensamientos, superficial. Es como que yo le estoy describiendo que está todo bien, que no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Su espíritu está en un lugar oscuro, o está creyendo lo que él cree en lo profundo, que se va a morir, que está mal lo que está pasando, que algo malo va a suceder.
pero no la información que yo le estoy dando superficial. ¿Se entiende? Entonces, para que nosotros podamos salir de todas estas situaciones de angustia, de perturbaciones emocionales, tenemos que cambiar nuestras creencias profundas. Y eso, chicas, no es de un día para otro. O sea, eso lleva un proceso, un tiempo. No es de la noche a la mañana, no va a ser si durante años pensaste que algo malo te iba a suceder o que sufriste estos ataques de pánico o emociones perturbadoras, no quiere que decir que acá un mes, bueno, vi la charla o la leí y ya está, ya lo manejo. No, hay que practicarlo y esa es la parte que por ahí duele o confronta, porque no lo hacemos, porque no hacemos, no lo practicamos lo que estamos aprendiendo. El aprendizaje dice que es cuando lo llevo a la práctica, cuando lo practico, lo experimento. Y si no queda ahí, queda en la charla como la que estamos dando, y ¡ay, qué buena información! Pero no cambia mi vida. Y si ustedes quieren cambiar para una mejor funcionalidad en lo cotidiano, para sanar el alma, como decimos, y el espíritu, y tienen que empezar a paso a pasito, a practicar todo esto que les vamos a ir enseñando, las herramientas que les vamos a ir dando. Y una de esas es identificar, empezar a identificar lo que sienten y en dónde están. Sami. Sí, quiero hacer un paréntesis en lo que acabaste de decir. Esta creencia profunda que habla Mar tiene que ver con lo que yo acabo de explicar, con los deseos del corazón, la falsa necesidad. Obviamente que nosotros ya nacemos con un trauma, porque desde la panza al salir al ambiente es un trauma. El niño está viviendo con el líquido amniótico, con el cordón umbilical. El salir del vientre de la madre a un ambiente externo es un trauma. O sea, y a su vez, la vida misma te lleva todos tuvimos situaciones de trauma porque el ambiente ya de por sí es tóxico, el ambiente estamos hablando. Entonces, lo que Mar explica que no hay coherencia con lo que sabemos cognitivamente, con lo que nos sucede, por ejemplo, las fobias, los miedos, tiene que ver porque nos cuesta mucho confrontarnos con esa realidad que no queremos verla. Es como que la negamos, porque no tenemos otra opción, porque fue tan doloroso lo que vivimos que tratamos de defendernos por sí solos, que no queremos, es como que nos acomodamos a nuestros miedos. Por ejemplo, las personas ansiosas que tienen miedo no, por las dudas que llego tarde y va media hora antes, una hora antes. Hablo de las personas que son muy extremistas, ¿no? Pero eso tiene que ver porque va a ser algo horrible y no voy a saber cómo sobrellevar esta situación. ¿Por qué? Porque esa necesidad ese vacío que uno siente. Y quería aclarar algo con respecto por qué ahora nosotros podemos cubrir esa necesidad y antes no, porque para eso vino Cristo. Cristo vino a cubrir todas esas necesidades, para eso vino, por eso Él resucitó. El domingo hablaban nadie hablaba de la resurrección, todos hablaban de la Pascua, de la muerte, hablaban de la cruz, pero nadie hablaba de la resurrección. Y justamente la resurrección es para que el Espíritu Santo cubre esas necesidades con nuestro permiso, porque Él no puede meterse en nuestras decisiones. Es como volver al Edén. Ese paréntesis quería hacer. Hermoso, es así. En Cristo somos plenos, es así, Él nos da todo, Él nos da el amor, por lo tanto vamos a tener seguridad, vamos a tener la identidad de hijos y vamos a saber conocer el propósito por el cual fuimos creados. Y ya se nos van todos los conflictos. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Otra cosa que quería recordar era un poco los síntomas de cuando hay falta de amor. Capaz que ya lo dijiste, pero hablamos un poco rápido. Sí, Por eso, ¿los tenés ahí?
que cuando hay falta de amor, ¿qué pasa? A veces nos hacemos muy puntillosos, muy perfeccionistas, justamente para ser aprobados, para ser aceptados en el trabajo, con la familia, en la casa, las mujeres, o sea, algunas súper limpio todo, porque si no, ¿qué van a decir de mí? Que la casa está sucia o cosas así. Y eso, también la dependencia emocional. Por ejemplo, eso pasa muy común en las parejas interpersonales, las relaciones de pareja. No sé si le ha pasado muchas veces que las personas que más les rechazan es supuestamente al que más amas, pero en realidad es porque como no te sabe amado, es como que una persona se desconecta de vos y ese vacío queda porque tu dependencia pasó a ser esa persona. Pero realmente vos no amas a esa persona cubre a tu necesidad. Entonces, no, si se va me muero, si se va, no, y empezás. Por eso después cuando pasa el tiempo decís, uy, menos mal que terminé con esa relación cuando ya te meten otra. Cuando hay un verdadero amor, todo eso fluye. O sea, chicas, cuando ustedes aman, o chicos, Pablo, cuando vos amás a Dios y amás por lo que hizo por nosotros, cuando vos entendés el amor de Él, porque nosotros aprendimos sobre el amor que nos dio en la tierra, que nos dio nuestros padres, y fueron amor corrompido, digamos, pero cuando vos entendés que Dios te ama, es impresionante cómo se te abren los ojos. Yo, cuando salí de la adicción, justamente es cuando yo por fin entendí cómo Dios me amaba. A mí me costó mucho entender, de decir cómo Dios me puede amar con todo lo que fui, con todo lo que me auto lastimé. Pero Él te ama de una forma que no se puede explicar. Él te acepta como sos porque Él te quiere sanar. Y esa profundidad del amor nadie lo puede entender si no lo vivís. Vos querés conocer a Dios, vos decís, Dios sana a los demás porque uno sabe que Dios existe, uno sabe que hay un ser superior que existe. No lo podemos negar porque Él se hace perceptible a toda la creación. Él se hace conocer. Fíjense, los incas sabían que había un Dios porque sabían que hubo un diluvio que mató a la humanidad porque habían pecado. Y justamente es lo que pasó con Noé. Ellos no conocen a Dios, pero saben que hubo un creador que hizo las cosas. Entonces, Él se hace perceptible. El problema es cómo nos alejamos de Él. Primero, por la sociedad que nos dio mala fama de Jesús. Segundo, no tenemos experiencia con Él. Ustedes no pueden amar si no tienen experiencia. Es lo que hablaba Mar. Entonces, ¿cómo hago la experiencia? Empezar a relacionarte con Él, empezar a relacionarte con personas con fe. Personas que pasan necesidad, pero tienen esa fe, así como Mariela. Esas personas de fe te contagia y aprende de ello. Bueno, eso es lo que quería agregar. Quería darle la palabra a Alejandra, que está levantando la mano, ¿vale? Hola, bueno, la saludo de nuevo. No sé si me permiten contar un pedacito de mi testimonio, Mar. Sí. Bueno, yo soy creyente de toda la vida, a los 4 años más o menos, mi mamá empezó a ir a la iglesia, entonces, bueno, yo crecí en un ambiente cristiano, pero con muchas creencias muy rígidas. Así que, bueno, a la edad de 19 años me caso. Y bueno, este chico con el que no me da vergüenza ahora contarlo, por eso creo que este testimonio le puede servir a otras personas. Bueno, me caso y ese matrimonio no funciona. Me duró, siempre cuento, ¿no? El matrimonio más rápido, 3 semanas. Fue la verdad que una experiencia muy dura porque este chico tenía una pareja varón. Yo me entero cuando me caso. Y romper con todas esas creencias de para toda la vida, de que hasta que la muerte los separe, fue muy difícil. Entonces, creo que es importante esto de rever las creencias y bueno, repensar que muchas veces no es la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad. O a veces lo que uno cree que es la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios, sino que uno comete malas decisiones. Nada, eso quería comentar. Tremendo. Gracias, Ale. Tremendo lo que dice Ale porque, y ella se crió en una iglesia cristiana,
Y muchas veces nos enfocamos en lo que está bien y lo que está mal y no escuchamos la voz del Espíritu. Y uno dice, ay, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Mucho nos pasa eso. Pero Él se hace perceptible a toda creación. O sea, la misma escritura lo dice. Perceptible es lo que habló Mark del Espíritu, percepción, que es algo que no lo podés ver, no lo podés tocar, pero sabe que existe. Es algo que, sin más, si querés. No, no, pero cuando termines. No, eso, de que él, como hablé de los incas sabían que había un Dios, un creador, y a su forma lo buscan, a su ignorancia, a su forma, porque sabe que hay un creador. Es imposible que una persona, o sea, una persona que no cree en nada, son personas que literalmente quieren no vivir más, es que se abandonan totalmente. Y Es Quiero, imposible. quiero agregar algo de lo que justo decías vos, que esa voz de Dios, yo ahora que ya estoy como más grande y han pasado muchos años y bueno, ahora estoy estudiando otra carrera, entiendo que esa voz es muchas veces la intuición, ¿no? Porque es como que el alma te avisa. Y bueno, en mi caso, como yo me crié en una iglesia muy ortodoxa y con padres muy rígidos, mi mamá sobre todo una persona muy rígida, muy estructurada, muy dura, entonces muchas veces esa voz de la intuición no era escuchada. ¿Por qué? Porque había que hacer lo que era correcto. Entonces muchas de las situaciones que a mí me pasaron justamente fue por seguir muchas reglas muy a rajatabla y no darme permiso para escuchar esa voz del espíritu, ¿no? Que muchas veces te avisa. Así que bueno, creo que le puede servir a muchas personas porque es muy difícil por ahí salir de esas creencias que te inculcan, ¿no? De que para toda la vida, que hasta que la muerte los separe, y así muchas otras cosas en la vida, ¿no? No solamente eso. Y es muy difícil por ahí reconstruir la vida, la identidad después de esas situaciones. claro, sí, sí. Yo lo que quería agregar, gracias, Ale, que el otro día aprendí algo, creo que ya lo compartí acá, pero lo vuelvo porque hay gente nueva a contar que esta pregunta que hacía Sami, ¿no? Pero ¿cómo sé que es la voz de Dios? Porque es el clásico, ¿no? Es como que decís, pero ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Que me confirme. Y no, dice que Dios tiene frecuencias y que uno como hijo, vieron que hay un versículo que dice que el hijo reconoce la voz del padre. Y es así. Capaz que hay un montón de gente, y una vez lo hicieron ahí en la congre, le pegó el grito, todos hablen, pero la hija reconoció la voz del padre, a lo lejos. Éramos un montón de gente. Y es un versículo bíblico. El hijo reconoce la voz del padre. Wow. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros somos hijos, hijos de Dios, hijos del Creador, y no le vamos a errar, y si le erramos, Dios es bueno, Dios nos perdona. Es un padre, no es un padre castigador, es un padre que nos va a abrazar y nos va a enseñar y nos va a guiar por donde tenemos que caminar. Así como le pasó a la Ale, ¿sí? Bueno, pero después la guió por el camino correcto. Yo conozco a su esposo que es maravilloso, es hermoso. Y lo que quería decir, volviendo a la reflexión, que uno va a reconocer la voz de Dios. ¿Cómo? Y como decía, por su frecuencia, porque Dios nunca te va a dar temor, nunca te va a llevar a intranquilidad, nunca te va a quitar la paz, nunca te va a tener incertidumbre. Dios te va a dar seguridad. Va a haber algo, por ahí un pensamiento, una persona puede ser, pero algo que te dé seguridad, que te dé paz. Y si no te está dando paz, lo que venga y te diga alguien, y ese no es Cristo, es otra voz. Ponele límites. Y acá son todos cristianos. Así que yo los animo a que pongan límite a las tinieblas. Como hijos tienen la autoridad para ponerle límite a esas voces que no vienen de Dios, que no vienen del Señor. Le pongo límites, esa voz que me angustia, que me da pánico, que no me deja tranquilo. Límites, límites. En nombre de Cristo Jesús,
se desvanece ese pensamiento, esa mentira, porque no viene del Padre de verdad, viene del Padre de mentira. Ahí sellado, en nombre de Cristo Jesús sobre todos. Sí, o sea, más allá de que nosotros le estamos dando herramientas, cómo salir de esas angustias por esa necesidad falsa necesidad que estamos cubriendo por la necesidad verdadera, porque estamos fuera del Padre. Hay algo, nosotros somos creados con la decisión, con voluntad, por eso existe la voluntad. Nosotros decidimos, por ahí te pregunta, ¿por qué Dios permitió esto? No, Dios no permite nada. Es tu voluntad, es la decisión del ser humano que sucede en esto. Y por ende hay legalidad en cada persona, en cada decisión. Y legalidad significa, si vos abriste la puerta a un ladrón, el ladrón te va a robar todo. Eso sería la legalidad. Le abriste la puerta. ¿A qué voy con eso? Nosotros lo que estamos enseñando es que podemos aplicar las herramientas sobre educación emocional en el sentido de, bueno, ¿por qué me siento enojada? ¿Por qué siento este trauma? Bueno, voy a hacer un plan de acción para cambiar mi pensamiento. Pero ese pensamiento va a haber una metamorfosis verdadera cuando el espíritu del Padre, el Espíritu Santo, empieza a escudriñar. Y Él siempre nos habla. Eso es una de las revelaciones que he tenido en este tiempo, que Él siempre nos habla, pero no todos están dispuestos a escucharlo, porque están enfocados en los problemas, en me falta esto, en el problema de mi hija, en mi salud, y no te estás conectando a la voz de Él, pero Él nunca nos deja de hablar. Bueno, eso también quería transmitir esto, porque la verdad que... Yo quería agregar algo. Como decía Mara, y lo dice la palabra, el diablo es mentiroso desde el principio. Y él a veces nos pone en nuestros corazones que, o sea, que hemos hecho tantas cosas malas que no hay perdón de parte de Dios, que Dios no nos ama. Pero Dios nos ama, porque la palabra en Jeremías 31:3 dice que Él no, dice que con amor eterno te ha amado, o sea, que Dios nos amó desde el principio. Él nos amó antes que naciéramos, sabiendo que ya íbamos a pecar, aún así el Señor nos ama. Entonces, esa es la estrategia que el diablo está utilizando en estos tiempos, porque yo he conversado a veces con muchas personas y me dicen, no, porque yo he hecho tantas cosas malas que Dios no me puede perdonar. No, no es así. Eso es una mentira del diablo. El diablo el Señor nos perdona porque Él nos ama. Dice, con amor eterno te he amado. Imagínense desde cuándo Dios nos viene amando a nosotros. ¿Desde cuándo? Entonces, eso nos insta a nosotros que a pesar de que somos débiles, a pesar de que somos carne, su amor está ahí latente, Él está ahí, el amor del Señor está ahí. Entonces, eso es lo que el enemigo usa para que nosotros no podamos seguir adelante, ¿sí? Entonces, porque yo lo viví en carne propia. Yo en mi tiempo atrás hice cosas que no eran bien delante del Señor y el enemigo siempre me ponía eso y me ponía a recordarme lo malo que fui, lo malo que fui. ¿Pero para qué? Para que yo no pudiera seguir avanzando y no sintiera que Dios me ama. Y con todas nuestras situaciones, con todas nuestras enfermedades, con todos nuestros problemas, el Señor nos ama con amor eterno, eterno. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Amén. Y ahí se me viene otra cosa que se me chispoteó, esto de que el Señor nunca te va a hacer sentir culpa. El único que apunta y acusa es el enemigo. Así que eso también tengámoslo en cuenta. Cuando es culpa, listo, límites. No, no es Dios, no es Dios, no es el Señor el que nos está hablando. Así que acallar esa voz. Y bueno, no sé, creo que vamos terminando. ¿Sami? No se escucha, está angustiada. Hoy pensé, no, decía que estaría bueno si hacemos una actividad, cortamos acá la charla, Sí, así sí, como pueden no, participar. seguimos ahora. Ahora, ya termina la charla, si alguien tiene alguna pregunta puede hacerla ahora
y si no, nosotros le vamos a hacer preguntas a ver si prestaron atención. No, mentira. Vamos a hacer preguntas para que reflexionen, vamos a entrar en la etapa del grupo de ayuda mutua, para que ustedes también planteen cosas personales. ¿Tienen alguna pregunta de la charla? De lo que estuvimos hablando. A ver. La gente nueva puede habilitar su micrófono y preguntar. Por ahí no saben cómo es. Bueno, yo voy a ir apagando la grabación. Ahí está.